Bien, pues vamos a comenzar la grabación. Espera, pongo mi cámara, luego ya la quito. Bueno, pues está con nosotros David Recio Moreno. David es tutor del asociado de la UNED de Tudela y es doctor en educación, ¿no? Recientemente doctorado en el mes de julio. Y trabaja mucho el tema de la gamificación. Yo he tenido la suerte de trabajar con él en diferentes proyectos relacionados con este ámbito. Y yo creo que bueno, su aportación como experto de esta materia es fundamental para este ámbito, este bloque de la asignatura, donde bueno, yo puedo aportar cosas, pero una persona también que se une, digamos, a esta asignatura también está bien que aporte, ¿no? En este ámbito que él también conoce muy bien y que no solamente ha trabajado el tema de la gamificación en contextos formales de educación, sino también en contextos educativos virtuales, en los MOOC y en diferentes, bueno, en diferentes escenarios digitales, que él también nos puede comentar un poquillo, pues como con determinados ejemplos. También va a ser importante que nos va a enseñar a hacer algún juego sencillo, sobre todo que nos va a venir muy bien para determinados trabajos que podemos tener en diferentes asignaturas y que, pues bueno, pues no deja de enriquecer mucho más esta clase, ¿no? Pues os dejo con David, así que adelante, David. Gracias. Genial, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas las personas que estáis en directo siguiendo esta sesión. Y como comentaba Javier, antes de iniciarla, la idea es que todo lo que podamos aportar en esta sesión, todo lo que podamos compartir, que vaya más allá, ¿no? Que podamos también seguir dialogando en Twitter, en otras redes sociales, sobre todo el contenido que podamos ir trabajando, ¿vale? Incluso todas esas ideas, todas esas sugerencias, incluso trabajos que podéis realizar, que lo compartamos en las redes porque de alguna manera nos beneficiamos todos, ¿vale? El compartir en la red. No me entretengo más. Como ha comentado Javier, la idea de este Media Lab es presentar algunos juegos, ¿vale? Que en distintos proyectos se han diseñado, ¿vale? Para que veáis un poco cuál era la finalidad de estos juegos y cómo era ese montaje que había detrás, ¿vale? Vamos a ver en concreto tres ejemplos, ¿vale? Luego alguna consideración simplemente para poder reflexionar sobre ese sentido, ¿no? O esa utilidad de los juegos en un ámbito educativo, ¿no? Donde vamos a tratar de equilibrar la balanza entre la diversión y el aprendizaje, ¿no? Donde en estos juegos vamos a poder incorporar, ¿no? Vamos a poder pildorizar diferentes contenidos, ¿no? Contenidos que, imaginad, en una asignatura se trabajan X contenidos y lo que vamos a hacer es incluir, ¿no? Esos contenidos en el juego que queramos crear, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero es importante que estéis pues, con vuestra mente abierta, ¿no? Y que vayáis pensando y reflexionando sobre qué es lo que los juegos, ¿vale? Dentro de la tipología de juegos que hay, qué nos pueden ofrecer cuando queremos trabajar algún tipo de contenido, ¿no? O incluso en la forma de presentar una actividad dentro de un curso u otro espacio, ¿no? Que puede ser tanto presencial como virtual, ¿vale? Eh, en la primera experiencia que presentamos está enmarcada dentro del proyecto MOOC MOOC Química Made in Spain, ¿vale? Antes de nada, la presentación la vais a tener disponible, ¿vale? Para que podáis profundizar una vez que hayamos terminado con esta sesión. Y todos los códigos QR o todas las referencias que hagamos en esta presentación, ¿vale? Tienen sus enlaces y más adelante podéis profundizar si alguien tiene curiosidad en alguna cuestión concreta, ¿vale? Como decía, dentro de este proyecto, MOOC MOOC Química Made in Spain,
se diseñaron dos SMUC, ¿vale? El primero de ellos, titulado Eureka, elementos químicos descubiertos por españoles, y el segundo, Eureka, mujeres investigando la tabla periódica, ¿vale? En general, el objetivo o la finalidad de estos cursos, que ya no sé si, bueno, las características de los MOOC, ¿no? En concreto de los SMOOC y de los TMOOC, se ven por ejemplo, en la asignatura de comunicación y educación. La finalidad de estos dos cursos era concienciar sobre los elementos químicos y las diferentes aportaciones que científicos españoles y científicas químicas habían realizado o han realizado a lo largo de estos años, ¿vale? Para, de alguna manera, despertar esas vocaciones científicas, ¿no? Y estimular la curiosidad, las ganas de conocer, esa búsqueda de respuestas a las diferentes preguntas que nos podemos plantear, tanto en entornos virtuales como son los dos MOOC que se crearon, como de forma presencial en distintas acciones educativas que se llevaron a cabo en centros educativos, ¿vale? Donde lo que es la temática se dirigía a este alumnado más joven, ¿vale? Por lo tanto, dentro de estos SMOOC se crearon o se diseñaron diferentes juegos, ¿vale? Y vamos a presentar un par de ellos, ¿vale? El primero de ellos era un breakout sobre la tabla periódica, ¿vale? Donde principalmente pues se pretendía, pues bueno, reforzar o trabajar, mejor dicho, algunos de estos contenidos, y se nos presentaba, ¿no? esta primera pantalla con lo que es el juego, ¿no? El inicio del juego, ¿no? Tabla periódica, donde pulsamos en este elemento, ¿no? Que es este mando, ¿no? Que tenía ese movimiento, ¿vale? Podéis ver el juego tranquilamente para ver cómo son la animación de los diferentes elementos, ¿vale? Pero como os digo, empezamos pulsando en lo que es el mando, ¿vale? Para iniciar el juego, y tenemos la siguiente pantalla, ¿vale? Se nos presenta una metáfora, que en este caso se aprovechó el año 2019, ¿no? Como el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, donde en ese día en concreto que veis ahí abajo, el 2 de marzo del 2019, en los décimos de la Lotería Nacional aparecía una imagen, ¿vale? Como veis ahí en la izquierda, con la tabla periódica, ¿vale? La fachada de la Universidad de Murcia, que es una de las tablas periódicas más grandes del mundo, ¿vale? Entonces se utilizaba lo que es esta metáfora para iniciar, para adentrarnos en este juego, ¿vale? Luego tenemos otro elemento, que es este personaje que nos invita a acceder, a entrar a ese libro, ¿no? Para que podamos trabajar los diferentes elementos químicos de la tabla periódica, ¿vale? Cuando pulsábamos en ese libro, ¿vale? Que como veis ya son diferentes elementos que se van introduciendo que nos llevan a distintas partes, ¿vale? Cada una de ellas con una función en concreto. En este caso, pues vemos la clasificación, ¿no? De la tabla periódica y los diferentes elementos que la componen, ¿vale? Entonces, luego pues volvemos atrás y se nos presenta el reto, donde aparece este otro personaje y nos dice que detrás de estas identidades, ¿no? Que están ocultas, hay mujeres científicas que durante estos años han realizado diferentes aportaciones a la ciencia, ¿vale? Entonces nos dice que tenemos una serie de misiones que tenemos que ir resolviendo, ¿vale? Después de cada una de estas misiones, o al conseguir cada una de estas misiones, obtenemos un número, ¿vale? Son números que guardamos, ¿vale? Y que al final tendremos que introducir esa secuencia de números para desbloquear o para saber qué personas, qué mujeres científicas están detrás de esas identidades ocultas, ¿vale? Una vez que aceptamos el reto
vamos a por las misiones. Tenemos 4 misiones, ¿vale? Por lo tanto, tendremos 4 números, ¿vale? Que luego introduciremos, y la misión final, ¿vale? Donde incluiremos esos numerillos que hemos conseguido, ¿vale? Vamos a ver una misión, ¿vale? Porque todas, aunque utilizan diferentes elementos, ¿no? Todas mantienen lo que es la misma estructura, ¿vale? En este caso, pues tenemos el típico juego de los marcianitos, ¿no? Donde vamos disparando, ¿no? Los marcianitos se nos van acercando y antes eh, de que termine el tiempo, pues tenemos que matar a esos marcianitos, ¿no? Que nos van disparando bolas y tenemos que ir esquivando, ¿vale? Luego veremos que hay plantillas en Genially que ya están diseñadas, ¿vale? Que podemos adaptar para poder utilizar todo este montaje, todo este esqueleto que hay detrás y ya no tengamos que pues incorporar ciertos elementos que ya se mueven, ¿no? Que ya tienen una organización y ya tienen cierta interactividad, ¿vale? Lo vemos luego con un ejemplo concreto, pero para que veáis. En esta misión en concreto se nos presentan 5 preguntas, ¿vale? Que tenemos que responder para ir matando a estos 5 marcianillos, ¿vale? Aquí arriba, pues veis, nivel 1 de 1, ¿no? Que es esa especie, ¿no? O ese elemento, esa barra de progreso, ¿no? Conforme vamos acertando o fallando esas preguntas y de alguna manera pues vamos viendo pues, las preguntillas que nos faltan, ¿no? En este caso, pues bueno, nos lanza la pregunta y 3 posibles respuestas donde una de ellas es la correcta. Cuando fallamos la pregunta, la respuesta es incorrecta, al pulsar en la respuesta nos llevaría a esta pantalla, ¿no? Donde se incorpora, como podréis ver en el juego si accedéis con el enlace con el código QR, introducimos un audio, ¿no? Una musiquilla donde pues, nos indica que hemos fallado game over y si queremos continuar, ¿vale? En este caso, si decidimos continuar, nos llevaría a la pregunta anterior, al inicio de la misión, y si acertamos, pues nos aparece esta pantalla, ¿vale? Nos da la enhorabuena, también tenemos un sonidillo que representa este mensaje y nos da el primer número que tenemos que guardar, en este caso el número 7, ¿vale? Y aquí, en esta flechilla roja, lo que hacemos es pasar a la segunda misión, ¿vale? Y esta sería un poco la mecánica, ¿no? de todas estas misiones, ¿vale? Un juego de preguntas y respuestas donde se nos presenta una parte inicial, ¿no? Nos contextualiza de alguna manera con esa metáfora, ¿no? El juego y ya pasamos a resolver las diferentes misiones, donde obtenemos esos elementos, esos números que en la parte final introducimos para desbloquear esas identidades, ¿vale? Eso sería un poco el funcionamiento. Como decía, una vez que ya tenemos los 4 números, pulsamos en la misión final donde nos aparece esta pantalla, ¿vale? Introducimos la secuencia de números y tenemos nuestra recompensa, ¿vale? Nos da la enhorabuena, hemos conseguido el reto y tenemos que pulsar en la pantalla para descubrir quién se esconde detrás de estas identidades, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de mujeres químicas, ¿vale? Un conjunto de mujeres que hicieron pues, diferentes aportaciones a la ciencia, ¿vale? Y ya en esta pantalla final si pulsamos en cada una de las identidades, tenemos datos básicos de cada una de ellas y también nos cuenta cada una de las aportaciones que hicieron, como decía, a la ciencia, ¿vale? Pues este sería el primero de los juegos. Vamos con el segundo, que es o que está enmarcado dentro del proyecto europeo UCheck, ¿vale? Y el objetivo principal era trabajar la alfabetización visual crítica, ¿vale? Pues aportando, ¿no? Tratando de desarrollar todas esas competencias para verificar la información que se nos presenta en una página web, en imágenes, en vídeos, ¿no? Que se divulgan en redes sociales y que
de alguna manera, bueno, y también se trabaja en la asignatura, ¿no? Cuestiones importantes, ¿no? Sobre la manipulación mediática, ¿no? En redes sociales. Pues bueno, este juego lo que es el proyecto nos presentaba esta herramienta, este plugin, ¿vale? De Invit We Verify, que es una herramienta que utilizan diferentes profesionales, sobre todo del campo de la comunicación, para desmontar o para tratar de desmontar bulos y verificar información en páginas web, imágenes y vídeos, ¿vale? Hay una serie de procedimientos que no nos vamos a detener de esta aplicación y podéis verla más detenidamente por si alguien tiene curiosidad y se le ocurre alguna aportación, alguna sugerencia o alguna propuesta, ¿vale? Y el ejemplo que vamos a ver es el de YouCheck Detectives, ¿vale? Que lo tenemos aquí, presenta pues esta pantalla inicial, ¿vale? Que es un juego que se tradujo a distintos idiomas, ¿vale? En este caso, pues vamos a ver la versión en español. Y aquí, si os fijáis, en la parte izquierda, pues tenemos ese teléfono móvil con esa imagen, ¿no? de la marioneta y alrededor todas esas redes sociales, ¿no? De alguna manera, pues utilizando esa idea de la manipulación de los medios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pulsamos en este elemento, ¿vale? El juego fake news para comenzar y tenemos este sobre, ¿vale? Tenemos otro elemento, en este caso un sobre cerrado, ¿no? Top secret, donde vamos a pulsar en él, ¿vale? Sería un elemento que está en movimiento y que nos lleva, ¿vale? A pulsar en el sobre, ¿vale? Para ver qué es lo que contiene ese sobre. Y aquí se presenta el reto, ¿vale? Somos unos detectives que queremos luchar contra la desinformación y nuestra misión es detectar si las noticias que se nos van a presentar son verdaderas o son falsas. Y para ello, ¿vale? Dentro de lo que es la propuesta general, se presentaba este plugin o esta extensión, ¿vale? Que se instala en el navegador y pues hay una serie de técnicas y de procedimientos, en concreto 3, que nos ayudan a saber cómo detectar si ese vídeo, si esa imagen ha sido manipulada, ¿vale? O el texto que se presenta, ¿vale? Por lo tanto, se presentarán luego 6 noticias donde tendremos que ver cada una utilizando una de esas técnicas si es verdadera o es falsa, ¿vale? Y lo mismo, respondemos o cuando vemos que una noticia es verdadera o es falsa y estamos en lo correcto, pues tendremos un número, ¿vale? Que utilizaremos también esa secuencia de números para abrir un maletín y ver qué es lo que hay dentro de ese maletín, ¿vale? Pues bueno, nos da buena suerte, ¿no? Y pulsamos aceptamos ese desafío. Como decía, antes de ir a las noticias que se nos presentan, que en concreto son 6, nos da algo de información sobre el plugin, ¿vale? Cómo instalarlo y las diferentes técnicas que hay, ¿vale? Que son estas que veis aquí, Analysis, Keyframes y Forensic, ¿vale? Pero bueno, si pulsásemos en cada uno de estos papelillos, veríamos o nos daría información sobre en qué consiste cada una de estas técnicas y cómo se lleva a cabo para hacer esas comprobaciones, ¿vale? Vamos a la pantalla en concreto. Como veis aquí a la izquierda se nos presentan seis noticias y vamos a detenernos en una de ellas, ¿no? Como misiones, ¿vale? La misión 1, aquí nos indica en la parte de arriba, en este caso es un tweet, ¿vale? Donde la técnica que tenemos que utilizar es Forensic, ¿vale? Y tenemos que revisar en ese tweet si la imagen que hay está manipulada o no está manipulada, ¿vale? Y aquí nos da pues unas indicaciones, abrir el mensaje que tenemos en Twitter y luego aplicar lo que es el procedimiento en concreto del plugin, ¿no? De Invit We Verify, ¿vale? Para ver si esa imagen está manipulada o no manipulada. En este caso, es una imagen que sí que está manipulada y cuando pulsamos o ya hemos llevado a cabo ese procedimiento, pulsamos bueno, que
esta noticia es falsa, está manipulada, y ya tendríamos lo que es el número, ¿vale? En el caso de fallear, pues bueno, recibimos a ver, de aquí, bueno, nos aparece esta pantalla, tenemos ese smartwatch con el mensajillo de que es incorrecto y que lo intentes de nuevo, es decir, que apliques de nuevo esa técnica para comprobar de forma adecuada si esa noticia es verdadera o es falsa, ¿vale? En el caso de acertar, pues tenemos este mensaje que nos llega al teléfono móvil como si fuese un mensaje de texto o en alguna red social, donde el mensaje nos indica nos indica que esa respuesta es correcta y nos da ese número que corresponde a la misión, ¿vale? Y luego aquí, en este elemento nueva misión, nos iríamos a la segunda de ellas, ¿vale? Y este procedimiento sería el que vamos a llevar a cabo con cada una de las misiones, ¿vale? Una vez que tenemos todos los números, ¿vale? Conforme los vamos consiguiendo, en este panel nos va indicando los diferentes números, ¿vale? Ya pulsamos en el maletín para ver qué es lo que hay dentro de ese maletín. Nos aparecería esta pantalla, ¿no? Con esta tablet donde introducimos la secuencia de números, ¿vale? Esos 6 números que hemos conseguido en cada misión. Y lo que obtenemos es la recompensa, ¿vale? Que en este caso es esta, pero podría ser otra diferente, ¿vale? Un diploma como fact-checker, ¿vale? Como desmontador, ¿no? de bulos y de noticias falsas, ¿vale? Enhorabuena, nos hemos convertido en detectives contra la desinformación, ¿vale? Y ya estaría. Entonces, luego este diploma se puede descargar o bien se puede compartir en redes sociales, ¿vale? Si hemos creado, imaginad, una cuenta en concreto para trabajar sobre un proyecto o una propuesta de alfabetización mediática, pues podríamos vincularlo a lo que es la cuenta o con un hashtag en concreto, ¿vale? Lo mismo en la red social Facebook. Bueno, y el último ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Para que veáis o otro ejemplo más o diferente, ¿no? O una variedad de ejemplos, sería el siguiente, ¿no? Y se enmarca en el proyecto UNESCO, otras formas de educar para el siglo XXI, ¿vale? Que ahí os animamos, bueno, a que podáis echar un vistazo, ¿vale? Tanto a los dos juegos que hemos presentado anteriormente, a los SMOOC también, como a este MOOC en concreto, ¿vale? Que podéis ver pues, qué objetivos se trabajaban, cuáles eran los contenidos y también o este itinerario de retos, ¿vale? Que vamos a ver ahora. La intención o la finalidad fundamental era diseñar una experiencia gamificada, ¿vale? Basada en un aprendizaje basado en retos, para acercar, ¿no? al alumnado o para hacerle reflexionar de una manera crítica y responsable en los modelos de educación y de comunicación, ¿vale? del siglo XXI, ¿vale? Por lo tanto, en este caso se presentan una serie de retos que cada persona participante en el SMOOC puede libremente ir trabajando, ¿vale? No son una serie de retos secuenciales o lineales que vamos enfrentando uno a uno, sino que creo que son 11 retos si no veo mal. Podemos ir picoteando, ¿vale? Y cada persona sigue el camino que considera, ¿vale? En este caso, veíamos o teníamos o se presentaba, ¿no? Lo que es la experiencia general como caminos conectados, ¿no? Que cada persona iba tomando su camino, pero luego todo lo que iban haciendo en el curso, ¿no? Todas aquellas producciones o productos que iban generando en el curso, los compartían, tanto en el espacio compartido, que era un Padlet, ¿no? Un muro colectivo, ¿no? Donde podían ir incorporando los diferentes productos, como en el propio SMOOC y también en redes sociales, ¿vale?
Entonces, aquí se nos presentaban cuatro espíritus, ¿vale? Cuatro espíritus de enseñanza y aprendizaje, y cada uno de ellos pues tenía una serie de características, ¿vale? En este caso, el espíritu artístico, pues aquí teníamos una breve descripción del personaje, ¿no? Una forma de ver las cosas y unas características en concreto, ¿vale? Y luego, bueno, se trataba un poco en esta parte inicial de identificarnos con alguno de estos espíritus, de estos personajillos o una combinación de ellos, ¿vale? Por lo tanto, una vez que ya socializábamos un poco en el foro, ¿no? Nos presentábamos y compartíamos con qué personajillos nos identificábamos, pasábamos al mapa de retos, ¿no? En este mapa, pues bueno, teníamos este pequeño lema, ¿no? De muchas personas tejiendo caminos en red, ¿vale? Personas conectadas en la red y que cada una de ellas pues iniciaba su andadura, ¿no? Entonces, en estas carpetitas, ¿no? En estos elementos se enlazaban cada uno de esos retos, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a ver, aquí tenéis en la parte derecha todos los retos, ¿vale? Que seguían, eso sí, una misma estructura, ¿vale? Eh, Vamos a centrarnos en este en concreto, ¿vale? El reto que llamábamos pequeñas revoluciones en los actos pedagógicos, ¿vale? Aquí aparecían pues los personajillos, ¿no? Que los teníamos siempre con nosotros, ¿no? En esta aventurilla y nos lanzábamos al reto. En este caso, pues bueno, la estructura general era trabajar en la parte inicial, ¿no? Investigar o buscar información y compartir información sobre un contenido en concreto, ¿vale? En este caso hablamos de la pedagogía digital crítica, del aprendizaje invisible y de la teoría conectivista del aprendizaje, ¿no? En la era digital. Entonces, siempre se lanzaba también una pregunta para fomentar esa interacción, ¿no? Luego, tanto en redes sociales como dentro de lo que es el SMOOC, ¿vale? En este caso, pues bueno, ¿qué modelo educativo y comunicativo gira en torno a estos conceptos, ¿no? Estos autores que mantienen unas ideas concretas, cómo entienden esos modelos, ¿no? Esos modelos de educación y de comunicación. Y luego se nos invitaba a compartir las conclusiones a las que llegábamos, las reflexiones, aportaciones, sugerencias, etcétera, en la red social Twitter o en Facebook, ¿vale? En dos grupos concretos que se crearon. En este caso, un grupo de Facebook y luego en la cuenta que se creó en Twitter, ¿vale? Con su hashtag concreto que tenemos aquí, que era hashtag UNESCO Educomunicación. Una vez que trabajamos toda esta parte de investigación y de búsqueda de información, ¿no? Y de socializar nuestras conclusiones, se nos presentaba lo que es una parte de desarrollo, ¿no? Donde teníamos que producir algo, nos tenemos que enfrentar a una situación y tenemos que producir algo, ¿vale? Y esa producción puede ser, como podréis ver en los distintos retos, de muchas maneras, ¿no? Desde crear un podcast, desde elaborar una infografía, desde diseñar un pequeño juego, etcétera, 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 ¿no? Cada reto tenía su manera de presentar, ¿no? ese producto que se trabajaba, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, simplemente se nos presentaba un caso práctico de un profesor y de una profesora en un contexto de educación formal, con unas características concretas, con una dinámica de aula, una forma de gestionar el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trataba un poco de ver, de analizar esa situación, ¿no? Ficticia en este caso, con las ideas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Centradas en esas teorías, ¿vale? Y en este caso lo que había que hacer era presentar o responder a esa pregunta, ¿no? A este caso práctico, tanto en los foros de la plataforma como en ese muro colaborativo, ¿no? En Padlet, como, os decía, y en redes sociales, ¿vale?
Bueno, y este sería el tercer y último juego, ¿vale? Antes de pasar a ver un poquito cómo podemos crear nuestros juegos en Genially, voy a recoger la idea que os comentaba al inicio, ¿no? Pensar, ¿no?, en los diferentes juegos, ¿no? Las personas que hemos jugado, incluso somos jugadores, ¿no? Videojuegos, juegos de mesa, hay gente en juegos de rol, juegos ¿no?, que consumimos desde el teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en todos esos elementos, ¿no?, que incorporan, ¿no?, y que generan unas dinámicas generales en torno al juego. Esos elementos que se incorporan, ¿no?, y que nos hacen jugar, ¿no?, que nos enganchan a jugar y que nos mantienen en el juego, ¿cómo podemos recuperarlos, extraerlos, ¿no?, esos elementos que son propios del juego, cómo los podemos extraer o no, o qué ideas nos pueden aportar para incorporar en ese diseño de lo que es una propuesta educativa, ¿no? Y hablamos, ¿no?, por ejemplo, el uso de avatares, veíamos los personajillos, el uso de candados, ¿no?, que tenemos que conseguir una numeración o una palabra secreta para seguir avanzando, ¿no?, como veíais, por ejemplo, el maletín. Eh, Clasificaciones, ¿no?, y aquí habrá que ver un poco ese trabajo, ¿no?, entre la competición y la colaboración, pues bueno, serían maneras de trabajarlo. Tenemos aquí también retos, ¿no?, los diferentes retos que veíamos en el tercer ejemplo, ¿no?, distintos retos que cada persona puede elegir libremente, enfrentar de forma libre y luego producir algo, ¿no?, en distintos formatos. Pero el planteamiento del reto en general podría ser de muchas maneras, ¿no? Tenemos también poderes, ¿no?, que podemos conseguir y que esos poderes pues, nos dan la habilidad, ¿no?, para hacer ciertas cosas en el juego, ¿vale? Aquí puntos, ¿no?, donde podemos subir de niveles, ¿no?, y podemos ir avanzando en el juego. Luego tenemos, por ejemplo, las barras del progreso, ¿no?, que nos indican esa progresión, ¿no?, a medida que vamos avanzando en el juego. Tenemos también, por ejemplo, pues bueno, el tiempo, ¿no? Tenemos que resolver una misión en un tiempo determinado, ¿no? Como por ejemplo podrían ser los escape room, ¿no?, donde tenemos que resolver o salir de esa sala en un tiempo concreto. ¿Vale? Tendríamos las medallas, ¿no?, pequeñas medallas que representan diferentes logros que vamos consiguiendo, ¿no? Si hemos socializado, imaginad, en un curso o hemos participado mucho compartiendo e intercambiando cosas con las otras personas y eso es visible, pues conseguimos esa medalla como una persona, ¿no?, que socializa sus puntos de vista en ciertos espacios, ¿vale? Y aquí esto, simplemente que vayáis generando diferentes ideas, ¿no?, para luego montar vuestros planteamientos. Podemos conseguir también pues, pequeños elementos o recursos, ¿no?, que luego podemos utilizar para conseguir otras cosas, ¿no?, para comprar, vender, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, pequeñas también pistas, ¿no?, o postas de orientación, ¿no?, que nos dan información concreta o nos ofrecen alguna orientación, alguna ayuda cuando estamos atascados, ¿no? Pues bueno, estos son algunos elementos que, bueno, como os decía, podemos incorporar o podemos analizar cuando jugamos, por ejemplo, al Monopoly, a un juego de rol, al Duolingo, ¿no?, que es un jueguillo para aprender idiomas, ¿no? Cómo está ese avatar, la barra de progreso, cómo se presentan las actividades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué elementos se incorporan para engancharnos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a Genially para ver cómo crear algún juego, ¿vale? Vamos a ver que hay distintos tipos de juego y que podemos utilizar estas plantillas, ¿no?, que de alguna manera nos facilitan el poder diseñar el juego, ¿vale? Aquí simplemente, como tenéis la presentación disponible, pues bueno, son una serie de videotutoriales muy, muy cortitos. Eh, los primeros de ellos, bueno, que nos ayudan o nos introducen a estas herramientas, ¿vale? Sobre todo a Genially, ¿vale?
para darnos algunas indicaciones sobre cómo crear un juego basado en el clásico Trivial, juegos de preguntas y respuestas, juegos ¿no? de tableros temáticos, secuencias laberintos, descubrir una incógnita, verdadero o falso, juegos con imágenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también tenemos otras herramientas, ¿vale? Aparte de Genially, que podemos utilizar como Kahoot, Socrative, Edpuzzle, Quizizz, Playposit, y luego está de abajo que es Make Badges, ¿vale? Bueno, simplemente que las tenéis a disposición y también nos permiten pues, crear juegos o dinámicas de juego, ¿vale? Para poder utilizar tanto en sesiones presenciales como virtuales. Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos a Genially para ver cómo desde la cuenta gratuita, ¿vale? Podemos utilizar algunas de las plantillas, ¿vale? Que nos ofrece para crear diferentes tipos de juego, ¿vale? En Genially podéis tener una cuenta premium, ¿vale? Que os da pues, otro un tipo de funcionalidades más avanzadas, pero desde la cuenta básica, ¿vale? Desde la cuenta gratuita podéis hacer también muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, yo en este caso tengo cuenta premium, pero porque suelo utilizar Genially para distintas tareas, simplemente aquí en la parte superior, ¿vale? Bueno, un segundillo, vamos a Genially, ¿vale? Aquí en la parte izquierda, en el panel izquierdo, tenéis el botón de crear Genially, ¿vale? Y cuando pulsamos en crear Genially tenemos diferentes bloques, ¿no? Desde presentaciones, infografías, vídeos de presentación, imágenes interactivas, materiales formativos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, nos interesa el bloque de gamificación, ¿vale? Cuando pulsamos en este bloque, tenemos aquí, como podéis ver, tres subapartados, ¿vale? El primero de ellos, que es quiz, ¿vale? El segundo, juegos, y el tercero, escape room, ¿vale? Vamos a irnos al apartado de quiz, ¿vale? Y cuando pulsamos en este apartado, vemos cómo hay una variedad muy amplia de plantillas, ¿vale? Entonces, aquí en la parte superior, si os fijáis, tenemos pues bueno, un pequeño filtro, ¿vale? Que en este caso tendremos o no picaremos, no pulsaremos la opción premium, ¿vale? Para que únicamente nos aparezcan esas plantillas gratuitas, ¿vale? Que podemos utilizar desde la cuenta gratuita, ¿vale? Y aquí, pues veis que seguimos teniendo diferentes opciones. Vamos a previsualizar algunas de ellas, ¿vale? Por ejemplo, para que veáis, antes de elegir una de ellas, ¿vale? Imaginad esta que tenemos aquí sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? Son plantillas donde no se incorpora, quiero decir, son plantillas adaptables, ¿vale? Y luego lo vamos a ver. Pero de esta vamos a previsualizar para ver un poco cómo es ese montaje o cómo es ese funcionamiento general. Y cuando ya nos interese o nos hayamos decantado por una de ellas, sí que pulsaremos en este botoncillo de usar esta plantilla, ¿vale? Para que ya directamente nos lleve al modo de editor y ya empecemos a hacer las modificaciones, ¿no? Adaptar esa plantilla. Pero luego lo vemos con la que elijamos, ¿vale? Vamos a ver, si os fijáis, aquí tenemos la pantalla inicial y tenemos el botoncillo de empezar. Como os decía, cuando vayamos a la parte al modo editor lo veremos, pero tendremos las diferentes diapositivas donde en cada una de ellas vamos a presentar una información concreta, vamos a incorporar una serie de elementos, vídeo, audio, imagen, texto, ¿vale? Y luego otros elementos que van a tener o vamos a incorporar esa interactividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo incorporo este rectangulito con este texto donde pone empezar,
cuando yo pulso en ese elemento, le tengo que decir desde Genially en el modo editor, llévame, quiero que cuando la persona que juega este juego pulse en esta tecla, vaya a la segunda pantalla, ¿vale? En este caso, o a otra en concreto. Entonces, todo ese montaje que os decía que hay detrás, ese esqueleto, ¿no? Donde cada uno de los elementos está relacionado con una parte, nos tiene que llevar a una parte del juego, ya está hecho. Simplemente tendríamos que adaptar lo que es el texto, ¿vale? Luego podemos incorporar o cambiar las imágenes o introducir un vídeo o añadir un elemento de información extra donde cuando pulso me abre una ventana y me da una información, ¿no? Y luego puedo cerrarla y ya está, ¿vale? Entonces, todo eso ya está hecho desde las plantillas. Entonces, tendríamos que añadir pequeñas modificaciones, ¿vale? Entonces, pulsamos en empezar y como vemos, aquí en la parte superior izquierda vemos 1/17, ¿vale? Pregunta 1 de 17. Entonces, lo que va a hacer es ir planteando diferentes preguntas. Una pregunta por cada objetivo del desarrollo sostenible, ¿vale? Aquí vemos pues esta imagen, fin de la pobreza, ¿no? Es el objetivo del desarrollo sostenible número 1. Y aquí vemos la pregunta, ¿no? Que es como veis, el texto donde introduciríamos, donde modificaremos la pregunta. Y aquí tenemos 4 posibles respuestas. Como veis, en 3 de ellas nos pone respuesta incorrecta y en una de ellas respuesta correcta. Desde modo editor, lo que haremos es la respuesta correcta la introduciremos en la casilla correspondiente y lo mismo haremos con las que son incorrectas, ¿vale? Ya tendremos el enunciado, las 4 posibles respuestas, pero aparte, como estoy utilizando la plantilla, ya no voy a tener que hacer ninguna modificación de que cuando me lleve o cuando yo pulse en una respuesta incorrecta, como vamos a ver ahora, me salga este mensaje, no de ups, has fallado, vuelve a intentarlo, ¿vale? Porque directamente ya me lo va a hacer la plantilla. Volvemos atrás, iremos a la misma pregunta y ya cuando pulse en la respuesta correcta, ya está configurada esa interacción para llevarme a la segunda diapositiva, ¿no? A la segunda plantilla. Entonces, ese montaje ya está hecho. En este caso, pues como veis, nos aparece también otra pregunta con 3 posibles respuestas. Y aquí, a diferencia del anterior, incorpora imágenes, ¿vale? Pues podríamos hacer una pregunta relacionada con identifica en qué imagen, bla, 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 bla. Pues simplemente lo que haríamos es modificar esas imágenes, ¿vale? Pero ya tenemos en cuenta que cada una de estos cajones de respuesta, ya toda esa interactividad ya está hecha, ¿vale? Que es lo que nos facilita. Vamos a ver ahora otro ejemplo que es este de aquí, ¿vale? Vemos que está ambientado, cada uno está ambientado de una manera. Pues aquí tenemos pues, estos personajillos. Pues si alguien quiere crear un juego donde quiere incorporar estos avatares, estos personajes, pues esta plantilla podría estar bien, ¿no? Incluso podemos introducir aquí un pequeño texto utilizando alguna metáfora como veíamos anteriormente o presentando ese juego de una forma interesante, ¿no? Que nos llame la atención, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo, pulsaríamos en el botón empezar y nos lanza pues, distintas preguntas, ¿vale? En este caso, pues bueno, tenemos texto y tenemos también imagen y si pulsamos en la respuesta incorrecta, ¿vale? Nos aparece ahí un sonidillo, ¿vale? Nos dice que hemos fallado y volvemos a intentarlo. Nos llevaría a la misma pregunta y si pulsamos en la correcta, pues aparece ese gato maullando y nos dice que hemos acertado. Podemos aquí incluir algún tipo de información, ¿vale? Para avanzar a la segunda, antes de avanzar a la segunda pregunta, ¿vale? Y lo mismo, la misma dinámica sería con la siguiente, ¿vale? Por lo tanto, todo este montaje ya está hecho. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, el trivial. ¿Vale? Tenemos ahí la ruletilla, ¿veis? Este elemento, por ejemplo, con los quesitos del trivial, que se mueve, pues esto ya está hecho en la plantilla, ¿vale? Ya no tendríamos luego, que lo podemos hacer también nosotros, pero también depende un poco del nivel de conocimiento, ¿no? De experiencia que tengamos con Genially para hacer pues estas virguerías, ¿no? que nos ofrecen lo que son esas posibilidades de animación y de interacción, ¿no?
entre los diferentes elementos. En este caso, pues bueno, pulsamos a empezar. Aquí veis en la parte izquierda, por ejemplo, pues que ya nos pone o nos marca esa barra de progreso, ¿no? En este caso vamos a responder a la primera pregunta dentro de la categoría espectáculos, donde introducimos, al igual que en las anteriores, el enunciado, el texto de cada una de las respuestas. Ya tenemos marcado el cajón donde vamos a tener que incorporar la respuesta correcta, así como en las incorrectas, ¿vale? Y vamos a ver que si fallamos, nos dice respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. Aquí donde pone inténtalo de nuevo, podríamos incorporar, imaginad, algún tipo de orientación. Recuerda que tal, no relacionado con la pregunta, ¿no? Alguna pista o alguna ayuda para, y al intentarlo de nuevo, que le sirva a esa persona, ¿vale? Lo intentamos de nuevo, ¿vale? Y ya respondemos correctamente. Nos dice que hemos respondido de forma correcta y aquí tenéis pues ese pequeño GIF, ¿no? De, bueno, has acertado y una pequeña explicación, ¿vale? Como os decía, no se trata de he acertado y ya está, pasamos a la siguiente, sino que hay plantillas que nos permiten incorporar ese pequeño texto adicional, ¿no? De cara a, pues imaginad algo, información extra sobre o relacionado con el contenido que tenía esa pregunta, ¿vale? Y si os fijáis aquí en la barra de progreso, ¿no? Donde los colorcillos hemos conseguido el quesito rosa, ¿vale? Ya pasaríamos a la siguiente y la dinámica, ¿no? El funcionamiento sería el mismo. Otro ejemplo, una ruleta, ¿vale? Simulamos que tiramos una ruleta cuando pulsamos en la mano y, pues, por un valor de 25 puntos tenemos la preguntilla y las tres posibles respuestas. Sería lo mismo. ¿Incorrecta? Inténtalo de nuevo. Vuelve a aparecer la pregunta y cuando pulsamos en la correcta, ¡pop! Correcto. Aquí tenemos, ¿no? Este cajón donde se nos van acumulando los puntos, ¿no? Según la puntuación que tiene cada una de las preguntas y seguimos tirando la ruleta. ¿Veis? Aquí tenemos este brazo que al pulsar, ¡ras!, tira otra vez de la ruleta. ¿Vale? Entonces, por 100 puntos correcta y veis cómo se nos va sumando. Y aquí en los puntitos vamos viendo también ese progreso, ¿no? Con las diferentes preguntas, ¿no? Un total de 6 preguntas y para ir viendo las que nos faltan hasta llegar al punto final, ¿vale? Y luego ya otro ejemplo que os quería enseñar son los tableros, ¿vale? Imaginad este de aquí, ¿veis? Opciones hay muchísimas. Luego también las modificaciones que hagamos van a depender del contenido que se quiera trabajar, de lo que queramos incorporar, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos un juego, el típico juego de la oca, ¿vale? En las reglas podemos definir unas reglas muy básicas, ¿no? De cómo hay que hacer, cómo son los turnos, qué es lo que pasa cuando caes en una casilla en concreto, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tenemos estos elementos arrastrables, ¿vale? Que se pueden ir arrastrando por el tablero, ¿vale? Y este dado, ¿vale? Como veis, todo esto no lo tenemos que hacer porque ya está hecho. Simplemente adaptaríamos lo que son los elementos. Por ejemplo, imaginad en lugar de animales queréis poner un avatar o un personajillo, ¿vale? Esto lo podéis modificar, ¿vale? Y luego, pues ya pulsaríamos en este dado y como veis, pues nos para en el 1. Pues yo, si soy yo qué sé, el cerdito, pues ya vamos aquí, ¿no? A la casilla número 1. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, es que en cada una de las casillas, al igual que aquí, veis que incorpora este elemento donde si yo me pongo encima del elemento aparece una ventana donde pone sorpresa. ¿Ves? Aquí en el azul también sorpresa. Bueno, pone sorpresa en todos. Pues imaginad que incorporamos en cada casilla uno de estos elementos. En color rojo, imaginad que colocamos 5 a lo largo o en el tablero incorporamos 5 elementos de estos rojos, que cuando caemos en uno rojo, pues hay que hacer X cosa o lanzamos una pregunta que tenemos que contestar, etcétera, etcétera, ¿vale? O hacer algo en concreto, ¿vale? Lo mismo, podemos incorporar también elementos
¿no? O casillas, ¿no? Cuando caemos en una casilla, por ejemplo, imaginad que colocamos un elemento que es una cruz y esto nos indica, ¿no? Como hemos descrito en las reglas, que nos lleva al inicio o una partida sin tirar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues este juego lo podríamos jugar en un espacio virtual, ¿no? Una videoconferencia. Imagínate que nos juntamos 4 personas, podríamos jugar este juego o bien jugarlo de forma presencial, quiero decir, en un espacio físico, ¿vale? Por lo tanto, esta sería otra opción. Y ahora ya vamos a irnos a uno de ellos, por ejemplo, al trivial que hemos visto aquí, ¿vale? Y como esta plantilla nos ha gustado, cuando vamos a pulsar en este botón, usar esta plantilla, y nos va a llevar al modo editor, ¿vale? Como os decía, aquí en la parte izquierda veis las diferentes diapositivas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esto sería un poco el esqueleto, ¿vale? Todos estos elementos, ¿vale? Estas figuras que se incorporan aquí, podríamos cambiarles de color, ¿vale? Podríamos también reemplazarlas. Vale, nada, que para un segundo porque estaba sonando una alarma por ahí. Pero bueno, y luego como veis, cuando ya pulsamos en el botón empezar, ¿no? Aquí en el apartado de interactividad, y esto simplemente es para que lo sepáis o para que veáis cómo tendríamos que hacerlo, pero como digo, las plantillas ya lo tienen definido, por lo tanto, si estamos iniciándonos en esta herramienta, pues bueno, podemos ir probando, ¿vale? Pero ya está lo que es el montaje hecho, ¿vale? Interactividad, cuando pulsamos en interactividad, vamos a decirle que cuando cliquemos en el botón empezar nos lleve en este caso, a la página siguiente, ¿vale? Pero yo podría elegir otra diapositiva, ¿vale? Según a donde quiero que me lleve ese elemento al pulsar, ¿vale? Y aquí, pues imaginad lo que es este cajón de texto, podemos también modificarlo, ¿vale? Por ejemplo, imaginad yo qué sé, mujeres químicas, ¿vale? Simplemente, pues, introducimos textos, ¿vale? Que podemos también cambiar el tipo de letra, ¿vale? Aquí en la parte superior, también el tamaño, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto lo vamos adaptando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta, imaginad, ¿vale? Aquí tenemos lo que tenemos que diferenciar, vámonos a la parte de la izquierda. Este primer apartado de texto, ¿vale? Para incorporar pues, diferentes cajones de texto, por ejemplo, veis aquí que he introducido este de aquí, ¿vale? Simplemente son cajones de texto, ¿vale? Para incorporar texto. Aquí en la segunda pestaña imagen podemos ver pues diferentes elementos, ¿no? Que podemos introducir, ¿vale? Imaginad pues este dron, ¿vale? Que luego, pues bueno, podemos ir modificando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imaginad que incorporamos, yo qué sé, pues este cerdito en las diferentes preguntas que cuando pulsamos, ¿vale? Vamos a darle interactividad, ¿vale? Vamos a decirle que cuando pulsemos en el cerdito nos abra una ventana que nos diga bueno, que nos dé alguna orientación, ¿vale? Orientación. Y al guardar, vamos a previsualizarlo para que lo veáis. Imaginad que vamos a responder a esta pregunta y cuando pulsamos el cerdito, pues nos aparece la orientación que hayamos añadido, ¿vale? Simplemente pues cerramos y continuamos con la pregunta, ¿vale? Pero esto de cara a incorporar pues, esos elementos visuales, ¿no? Imágenes y fondos. Luego tenemos posibilidad de incorporar distintos recursos, ¿vale? Iconos, formas, líneas, flechas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis una amplia variedad, ¿vale? Y elementos interactivos, como son pues, diferentes botones, ¿no? Pues para avanzar, para retroceder, un botón para ampliar información, ¿no? Para obtener alguna información extra, algún enlace externo, algo que queramos ver antes de responder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imaginad que se me ocurre, vamos a incorporar este elemento
donde pues tenemos que ver algo de algún enlace externo, ¿vale? Pues simplemente nos iríamos a interactividad y le diríamos que queremos ir a un enlace, ¿vale? Entonces, cuando pulsemos en ese iconillo con el clip, tendremos que, bueno, aquí incorporamos el enlace, por ejemplo, pues youtube.com.es y le diremos que lo abra en una pestaña nueva. Cuando guardamos, vaya por Dios, ya lo hemos incorporado, revisualizamos para que veáis. Al pulsar en este clip, pues nos abrirá otra pestaña en el navegador y veremos pues el enlace externo que hemos introducido, ¿vale? Y luego, pues bueno, podemos eliminar. Y yo creo que esto sería pues algunas de las modificaciones que podríamos hacer, ¿no? Añadir texto, incorporar imágenes y luego otros elementos, ¿vale? Estos botoncillos, ¿no? De inicio, de menú, vuelta atrás, avanzar, ¿vale? Que podéis cacharrear con más tranquilidad, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, sería eso, definir el enunciado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues respuesta incorrecta, que incluiríamos la primera respuesta incorrecta, yo qué sé, perro, ¿vale? La segunda, gato y yo qué sé, pájaro, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que cuando yo pulse en pájaro, que es la que me definía como correcta, os vais a fijar que la interactividad me va a llevar a la siguiente página, ¿no? Que es veis que aquí en lo que es el esqueleto, el montaje, la que me da la respuesta como correcta, ¿vale? Que es esta de aquí, esta diapositiva que me dice correcto, ¿vale? De la pregunta número 1. Y aquí, como os decía antes, pues podemos modificar esa explicación, ¿no? La respuesta es correcta porque bla, 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 ¿vale? Y ya pasamos a la siguiente. Veis que todos estos elementos ya están configurados para llevarnos de un sitio a otro, ¿no? Dentro de lo que es ese esqueleto del juego. Por lo tanto, no tendríamos que tocar absolutamente nada, ¿vale? Y lo mismo ocurre cuando pulsemos en algunas de estas que son incorrectas. Nos llevará, ¿ves? Al igual que tenemos esta diapositiva de correcto para avanzar a la segunda, también vale, lo que ha hecho aquí, si os fijáis, ¿vale? Es que todas las respuestas incorrectas nos llevarán a esta diapositiva, ¿no? Al mensaje de error, respuesta incorrecta, inténtalo de nuevo, ¿vale? Y esta nos llevará inmediatamente a la anterior, que es la pregunta que habíamos respondido de forma incorrecta, ¿vale? Y luego aquí en la última, ¿vale? Donde veis que ya hemos ido acertando todos los quesitos, al pulsar en siguiente ya me llevará a esta parte final, ¿no? Donde nos dice, eres genial, enhorabuena, y aquí podemos introducir pues, el texto que nosotros queramos, ¿vale? Te has convertido en bla, bla, lo que queráis, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el funcionamiento, ¿no? El utilizar las diferentes plantillas, las diferentes opciones, cacharrear en estas plantillas, tratando de no tocar mucho, sobre todo al inicio, en, en estas, o en estas partes, ¿no? de configuración de la interactividad, ¿no? De los diferentes elementos, porque ya está definida, ¿no? Cada elemento cuando pulso, pues tiene su función, nos lleva a una diapositiva o a otra. ¿Vale? Y esto sería un poco el funcionamiento de lo que es Genial y por lo tanto se trataría de ver qué plantillas disponibles hay, qué es lo que queremos trabajar, ¿no? Lo primero, qué contenido queremos trabajar, porque habrá plantillas que están ambientadas o están montadas de una manera en la que pues puede pegar más, ¿no? Esa plantilla al contenido que queremos trabajar, ¿no? Imaginad, pues esta plantilla de los objetivos del desarrollo sostenible, pues encaja más, ¿no? Con un contenido que esté relacionado, ¿no? O no sé, pues imaginad alguna temática deportiva, pues Juegos Olímpicos, pues, tenemos ahí diferentes opciones, ¿no? Diferentes temáticas, pues ambientadas de una manera, pues detectives, pues yo qué sé, hay muchos
como veis, es una locura la cantidad de plantillas que tenemos. Vale, pues esto sería un poco el funcionamiento. Así que ya siento que, porque hemos ido un poco rápido teniendo en cuenta el tiempo disponible, pero bueno, que os invitamos a que probéis en concreto con esta aplicación, ¿vale? Hay otras muchas que podéis también utilizar, ¿no? Y que podáis tener más conocimiento, más experiencia, pero bueno, son bastante intuitivas, ¿no? Y bueno, nos animan un poco a atrevernos a crear juegos de este tipo, ¿vale? Podéis explorar las diferentes plantillas, las diferentes tipologías de juegos que hay y adaptarlas a lo que queráis trabajar. Por lo tanto, Javier, pues yo creo que quedaría más o menos explicado lo que es el funcionamiento de Genially, ¿no? Y las diferentes opciones que tenemos con esta herramienta. No sé si tenéis alguna pregunta o que... Sí, podéis a través del chat o a través de las redes sociales podéis comentar alguna cuestión. Yo creo que están por ahí los agentes intermedios que pueden encargarse de echar un vistazo. Sí, perdona, David y Javier, tenéis por ahí a Ainara, que ha sido, creo que se llamaba Amara, perdón, que preguntaba, o sea, venía a decir, hola, buenas tardes, soy Amara y estoy entendiendo que esta explicación explica distintos juegos, pero yo, aunque sé lo que quiero hacer, no tengo ni idea de cómo desarrollarlo en el ordenador. Esto se va a explicar. Yo le he comentado como que lo habíais comentado al principio, pero que en principio que parecía que David había dicho que se iba a quedar colgado. No sé lo que decir. Como todas las clases y como todas las presentaciones, quedan Ella colgadas. Sí. Perdón, Javier. Como todas las clases y como todas las presentaciones, quedan colgados en el módulo inicial de las asignaturas. Y no solamente eso, sino que también en el módulo inicial hay un enlace, una presentación que nos facilitó el profesor David Recio con diferentes tutoriales a juegos. Es decir, eso también es interesante. Es decir, tenemos esta propuesta, estas aplicaciones son muy intuitivas, pero también tenemos otros tutoriales que se han puesto a disposición con esa creación paso a paso. Es decir, que yo creo que, bueno, facilidades hay bastantes. No sé si hay alguna aportación más. Y luego, pues han estado comentando varios compañeros, pues un poco lo que es la dinámica de esta aplicación. Bueno, pues no sé, alguno comentaba un poco diferentes puntos de vista que tenía que se puede leer. Por ejemplo, José Carlos decía, mi duda está en cómo conseguir el empoderamiento del alumnado a través de la gamificación. No llego a comprenderlo del todo. Y Rosana le contestaba que el alumno va consiguiendo resultados en función de su ritmo de aprendizaje. Hay una de las referencias que se pone como estudio obligatorio en la asignatura, bueno, en la asignatura y que compartimos también con vosotras y vosotros, es un artículo que escribimos Carmen Cantillo y yo que se llama Las relaciones interactivas en el coaching educativo, base imprescindible para la gamificación. Y en ese lo que hace es que te transmite que la gamificación no es simplemente el juego. Se habló también con Carmen en la pasada sesión. No es simplemente incorporar un Geniali. Es decir, hay que ir a la transformación metodológica y pedagógica de las prácticas educativas. En ese sentido, se empodera. ¿Por qué? Porque la cuestión es que cuando tú transformas tu aula en una aula activa, en una aula participativa, basada en la cultura de la participación, fomentas cualquier iniciativa, cualquier práctica didáctica que lleve a que el alumnado tome, digamos, la iniciativa y se empodere. Quiere decir, tomen ellos el protagonismo en el proceso de aprendizaje. La gamificación nos ayuda, las estrategias nos ayudan claramente. Las estrategias de gamificación nos pueden ayudar, porque nuestra vida, que es un juego donde hay diferentes entradas, salidas, rutas, donde ganamos y perdemos, en el aprendizaje es exactamente igual. Por tanto, esos múltiples recorridos, esos múltiples, digamos, itinerarios pueden construir a través del juego una experiencia de gamificación y, por tanto, una experiencia de aprendizaje también. Sí, cuéntame. Jesús le comentaba que yo lo que entiendo es el sentido de la capacidad de participar, pero no solo como consumidor habitual del juego, sino más bien como posibles creadores de los mismos. También de alguna manera disminuye el papel del docente y adquiere mayor protagonismo en el proceso propio del aprendizaje.
Sí, por ejemplo, mira, esa es una clave que hemos visto cuando hemos hablado de influencer. Es decir, los influencers han sido consumidores previamente para luego ser productores creadores, prosumidores, es decir, consumidores, a prosumidores, a creadores, semirec y tal, ¿no? El concepto de Hugh Cloutier. En ese sentido, la gamificación puede ocurrir exactamente igual. Es decir, ¿hemos consumido juegos? Sí. Es decir, y lo que podemos hacer es convertir ese juego en un espacio lúdico de aprendizaje. Eso es así, es decir, que fuera del. Es decir, que podemos hablar de connotaciones negativas, como puede ser la competitividad. Habría que cuestionar si la competitividad es negativa o no es negativa, o es la concepción de competitividad que tenemos nosotros en nuestra mente, la que puede ser la negativa o la positiva, sino que luego hay una serie de cuestiones que son, digamos, de reflexión. Está claro, la gamificación, al igual que el aprendizaje basado en proyectos, al igual que el aprendizaje basado en retos, son metodologías, son propuestas metodológicas que llevan a una reflexión también. Es decir, puede haber aspectos muy positivos, pero puede haber algún aspecto criticable, mejorable, etcétera, ¿no? Eso es así. Pero en ese sentido, claro que puede ayudar a empoderar al alumnado y claro que puede ayudar a hacerle protagonista del proceso de aprendizaje, porque son ellos los que son, digamos, los homo ludens estos, ¿no? Que se comentaba creo que también el otro día con Carmen Campillo. Y luego Lorenzo, que comentaba que el alumnado con la gamificación adquiere interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal. Y el que dice que y un sitio donde hay explicaciones por escrito. Ya me queda más claro, gracias por la clase. Vale, perfecto. Juan. Buenas. ¿Se me oye? Voy a hablar. Es que no os he dejado ir a la activar yo el micrófono, pero hablo y ahora lo silencio y me comentáis. Bueno, yo estoy con mis alumnos en clase. Yo quiero instaurar la gamificación y hacerlo algo estructural. De hecho, lo hablaba con mis compañeros, digamos, del nivel educativo. Pero bueno, como un comienzo, nosotros a final de semana dedicamos un ratito de la clase a planificar la semana siguiente. Entonces, en esa planificación de la semana siguiente, bueno, nosotros trabajamos con la metodología con el bachillerato internacional. En esa planificación de sesiones, intentamos que una de las sesiones siempre pues esté basada en la gamificación, ¿no? En un juego. En ese aspecto también ellos están siendo protagonistas porque son los creadores del juego. Es siempre pues relacionado con esa propuesta de contenidos que se están trabajando. Ellos lo crean, me muestran, luego, oye, pues hemos pensado que podemos crear este juego, es a veces juego analógico, a veces es un juego digital, porque en clases pues tenemos tablet, cada alumno tiene su tablet, y la verdad que he visto cómo se va produciendo ese cambio motivacional, sobre todo, por un lado, a la hora de ese empoderamiento, porque los que se echan para adelante y dicen, esta semana el juego lo quiero crear yo, y por otro lado, pues el resto de compañeros esperan expectantes. Entonces sí es verdad que estoy viendo esa motivación cognitiva, que bueno, se podía ver ese término, ¿no? Y cómo se desarrollaba a lo largo del tema de la lectura de este bloque. Y pues bueno, quería compartir un poco esa experiencia y que estamos intentando de producir ese cambio dentro del aula. Muchas gracias, Juan. He compartido, en base a lo que has estado comentando, Juan, me ha venido a la imagen un vídeo de YouTube que es la vida de un videojuego o la vida como un videojuego. Lo he compartido en el chat. Si queréis alguno puede abrir un foro en la plataforma y comentarlo. Es decir, y es la verdad porque, a ver, el aprendizaje basado en el juego está basado en las corrientes psicológicas y pedagógicas desde la educación infantil. Es decir, vemos cómo los niños desde que son pequeños están jugando y por tanto están aprendiendo. ¿Por qué hemos retirado ese aprendizaje basado en el juego? Que no quiere decir que sea la gamificación, ojo, pero simplemente por debatir un poco sobre el tema del juego. ¿Por qué lo hemos desterrado ya después en educación primaria? Desde primero educación primaria ya parece que lo retiramos. Y pasamos a etapas educativas y ya parece que no hay que divertirse aprendiendo. También está esta ideología que hay ahora de la cultura del esfuerzo, que también puede tener una connotación negativa, incluso política, está tomando últimamente ese concepto en diferentes espacios, ¿no? Entonces, claro, realmente yo creo que cuando uno hace algo que le gusta y disfruta aprendiendo, no merece la pena esforzarse por conseguir eso. No quiere decir que estemos edulcorando, digamos, el esfuerzo, ni que hagamos que el aprendizaje sea mucho más, no sé, idealizado.
¿no? Sino que, vamos, es plantear una perspectiva distinta de aprendizaje. Yo creo que es un planteamiento que como ejemplo que lo ha puesto Juan, que nos puede ayudar a todos a transformar, digamos, nuestras aulas que están basadas mucho en un método conductista o tradicional, que tendrá para algunas personas aspectos positivos y para otras no, a transformarlo en un espacio, digamos, relacional, un espacio interactivo, un espacio que vaya más allá de los meros contenidos. No sé si hay alguna cuestión más que comentar. Perdona, Javier, me tengo que marchar. Yo solamente quiero aprovechar para comentaros una cosa. Yo el año pasado cursé esta asignatura, la tuve que dejar a la mitad prácticamente al poco de empezar. No solamente no lo entendía, sino que no sabía por dónde cogerla, no sabía cómo trabajarla. Y quería comentar que este año no solamente estáis consiguiendo que la entienda, estáis consiguiendo que me guste y sobre todo voy a comentar que yo para las tecnologías modernas soy cero porque no sé manejarlas, ¿no? Más o menos. Entonces tengo que empezar con todo de cero. El otro día tuve la suerte de ser partícipe de algunas cosas en mi tutoría y hoy las he vuelto a tener con el resto de compañeros y creo que estoy avanzando conmigo misma y sobre todo estoy avanzando con lo que es la asignatura. Y quería daros las gracias por ello a todos. Gracias a ti por el interés. Bien, pues no hay ninguna cuestión más, no vemos ninguna mano levantada ni nada por el estilo, creo que mensajes tampoco, pues lo dejamos aquí. Pues agradecemos de nuevo a David Recio su colaboración como experto en este ámbito de la gamificación y como tutor del Centro Asociado de Tudela, que aporte en estas clases que estamos dando en abierto. Esto es una especie de webinar, ¿no? Porque lo que intentamos en esta asignatura es que el conocimiento no se quede encerrado, digamos, en los muros del aula, sino que vaya mucho más allá y repercuta, digamos, en la sociedad. Pues nada, muchas gracias, David. Nada, gracias a ti, Javier. Un abrazo a todos y a todas y mucho ánimo.